Y Tomás, has dicho antes que precisamente Israel era un estado muy pequeñito al principio, nadie pensaba que podía llegar a ganar la guerra. Y claro, uno se pregunta, ¿qué es lo que hace diferente o qué es lo que tiene diferente Israel de sus vecinos? ¿Y por qué a Israel parece que le van mejor las cosas, tanto económicamente como con respecto a sus países, al país más, a los países más occidentales? Bien, pregunta complicada, sobre todo que para responder tengo que decir, ya he dicho algunas, pero tengo que decir algunas cosas todavía más políticamente incorrectas de las que haya podido decir hasta ahora. Pero como, o sea, yo no voy a hablar porque lo que me parezca políticamente correcto o políticamente incorrecto. A ver, Israel, desde el principio, desde que llegaron los primeros colonos de Israel a finales del siglo XIX o a primeros del siglo XX, pertenecía a unas culturas que sabían crear riqueza. De hecho, llegaron y compraban las tierras, llegaban los colonos israelíes a finales del siglo XIX y a principios del XX y compraban las compraban, no llegaban y se las quitaban, compraban las tierras a los palestinos que aunque fuesen bajo el Imperio Otomano, estaban allí y tenían tierras en propiedad, se las compraban a unos precios que los palestinos les parecía inauditos, inauditos. ¿Por qué? Porque las cultivaban y les sacaban un altísimo rendimiento. De alguna manera, los judíos que han ido a la diáspora, que han vuelto a Israel, son judíos que proceden de culturas que saben lo que es crear riqueza. Desgraciadamente, y aquí es donde llega lo políticamente incorrecto, pero no hay más que verlo, la cultura musulmana, la cultura, no me refiero a la cultura musulmana en un aspecto religioso, no estoy hablando de religión. La cultura musulmana es una cultura que no, y lo demuestran, es que no sabe crear riqueza. Entonces, eso hace que Israel tenga una ventaja que no, por Dios, no estoy hablando ni de religión, ni de etnia, ni de raza, no, estoy hablando de cultura. Tenga una cultura que le haga muy superior a la cultura musulmana o a la cultura árabe. Y eso también, evidentemente, bueno, durante la Guerra Fría, naturalmente, que Israel recibió ayuda de Estados Unidos, pero los países árabes la recibían, no sé en qué grado, si mayor o menor, de la Unión Soviética. O sea, las dos tenían, pero con las mismas ayudas, cada vez que había un enfrentamiento, la, la, la mentalidad israelí era superior a la mentalidad árabe en cuanto a organización, en cuanto a disciplina, en cuanto a forma de hacer. Hace poco leía, de hecho, una estadística con respecto a esto que decía que de media la cultura judía, y hablo de cultura, no de religión, estudia de media unos 14 años. La cristiana era unos 11 y luego la musulmana y la hindú eran en torno a 5 y 6. Sí, pero es verdad, o sea, no conozco esas estadísticas, pero me parece que tienen todo el visual verdad. Pero ya, o sea, no es tanto lo que estudian, porque el hecho de que Bueno, la estudien, educación me refiero, más bien, claro, claro. porque el hecho de que tengan esos años de educación ocurre precisamente por la cultura que subyace. Entonces, es, es un círculo, no sé si llamarlo virtuoso o vicioso, pero tú tienes una cultura más que busca más el conocimiento, que busca más la creación de riqueza, te das cuenta que para eso te tienes que formar más, como te formas más, eres capaz de crear más riqueza, eso te hace que te puedas formar más, y entonces para Israel eso se convierte en una espiral, llamémosle, para ellos virtuoso, ¿no? Entonces es una simbiosis entre la cultura que lleva a la formación y la formación que lleva a la cultura. Pero sí, es así. Y los judíos, además, claro, hay que entender que si se mira la historia con muchos más siglos de eso, los judíos han sido un pueblo que para sobrevivir, porque nunca han tenido desde las épocas del rey David o de los macabeos, nunca han tenido un Estado. Entonces, han vivido dispersos por muchos países, muy a menudo brutalmente perseguidos. Y para sobrevivir han tenido que desarrollar una cultura casi genética, si se puede decir así, de sobrevivir a base de ser los mejores. Y si uno busca
entre los mejores científicos. No porque sean como raza más inteligentes ni nada, sino por esa lucha por la supervivencia que han tenido durante toda la historia. Uno busca a los científicos mejores, los músicos mejores. Y hay el pueblo, los judíos en el mundo son una minoría, muy minoría. Y sin embargo, en todas las facetas del desarrollo tecnológico, humano, artístico, tiene un peso muchísimo más importante de lo que supone su peso como pueblo, como demográfico en el mundo. De hecho, yo nunca he trabajado, creo, vamos, lo tendré que pensar con nadie judío, pero tengo un amigo que trabaja mucho con Israel, ¿no? Y él siempre dice que en todas las conversaciones van mucho más al grano que, por ejemplo, en España, ¿no? Que ellos cuando están trabajando van al grano. Tú pones un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Que cuando tú mandas un mail en España, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va todo? Tal, no sé cuánto, y ya entras al detalle, que los israelíes ni preguntan qué tal, ni nada, van directo al grano. Pues yo no he trabajado nunca con israelíes y por lo tanto no puedo tener ese... Pero es verdad, o sea, si se puede establecer una cierta comparación, la cultura anglosajona en general es mucho más directa, ¿no? Y sin haber trabajado nunca con ellos, pero claro, los judíos los israelíes tienen que ser muy directos, porque es que no pueden perderse por las ramas, o sea, no les da la vida, o sea, es decir, entonces, pues sí, lo creo, vamos, me parece que tiene todo el sentido que sea como dice tu amigo. Y haciendo